Sean todos y todas bienvenidos a mi canal, Sergio Calle Pérez. Tengo el gusto de llevarles nuevamente un mensaje a sus vidas para que sea bien positiva, transformadora y llena de sentido. Y a aquellos que entran por primera vez, también les doy la más cordial bienvenida y agradezco enormemente que se puedan suscribir y compartirlo con otras amistades de ustedes para que este mensaje pueda tener un gran valor y una gran extensión, porque nuestro propósito es ayudar a que otros tengan una mejor existencia y una calidad de vida. Por lo tanto, a través de Pilgrims of Charity o Peregrinos de la Caridad, ese es nuestro deseo, que todos nosotros podamos asociarnos, unirnos para que en una misma voz, en una misma mano, podamos contribuir a que aquellos que carecen de unas oportunidades para tener una vida digna puedan mejorarla. Cada uno de nosotros con nuestro tiempo, talento y tesoro podemos hacer la diferencia. Tu aporte, cualquiera que sea, es muy significativo, valioso y alto para nuestro gran propósito. Entra a nuestra página pilgrimsofcharity.com para que te des un poco más y allí busquemos la manera de podernos asociar. El mensaje de esta semana, a través de la palabra del Señor, nos invita y nos interpela a que tengamos que conocer de una manera extremadamente grande cómo el Señor, al llamarnos, es exigente. La exigencia del Señor es grande, hasta el límite, hasta el extremo. Exige que el que quiera seguirlo a Él, y si no renuncia a sus padres, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo. Tenemos que ser discípulos de Jesús en la medida en la cual nosotros cargamos con la cruz, ir en pos de Él para poder ser de sus discípulos. Por lo tanto, tenemos que mirar bien que nuestro seguimiento de Jesús sea realmente una decisión voluntaria, firme, profunda, sin miedos, pero a la vez sin retroceso. Seguir a Jesús es exigente. ¿Por qué? Hay una exigencia, cargar con la cruz. Es que cargar con la cruz no significa acostumbrarnos a recibir males y sufrir por sufrir. No. Tomar la cruz significa la responsabilidad que yo tengo en lo adquirido. Como padre, madre, como profesor, como profesora, doctor, ingeniero, cualquier profesión a la cual yo he decidido o a la cual Dios me ha llamado, allí debo de cumplirla. Tengo los avatares de cada día de esa profesión, de ese seguimiento de Jesús. Por lo tanto, entonces el sacrificio tiene que tener un sentido, porque el sacrificio es el que me ayuda y me permite a mí comprender el valor de aquello que yo tengo. Por lo tanto, entonces, cuando Jesús pide que lo sigan a Él para renunciar a los demás, no significa entonces que hay que odiarlos, como algunas traducciones lo puedan tener, o en inglés, que lo dice así. No significa en ese sentido literal. Significa que seguir a Jesús en esa exigencia de renuncia es al pecado, a las atracciones del mundo, a lo que nos distrae, pero también renunciar a todo aquello que nos separa de alcanzar lo máximo que es Dios, que es Jesús. Cuando entonces sigo a Jesús y Jesús es mi prioridad, la mirada que tengo hacia el otro es una mirada con el rostro de Jesús. Es decir, en otras palabras, te puedo explicar que cuando para mí lo más importante es Jesús, sé apreciar, sé valorar las otras personas y sé respetarlas, sea el padre, la madre, el hermano, la hermana, los vecinos, quien sea, y aún respeto mi vida. Es que seguir a Jesús no significa querer separarnos y vivir aislados de los demás. No, es construir comunidad, es construir familia, para que a través de nuestro ejemplo y de nuestra entrega generosa
podamos llegar a la salvación. De ahí que hay que calcular muy bien ese seguimiento a Jesús para no quedar mal, como aquel que quiere construir una torre, pero no mide lo que necesita para construirla. Aquel que siga a Jesús, pero locamente, a lo mejor no mide esas consecuencias de renunciar al mal, renunciar a Satanás, renunciar al pecado, renunciar al mundo. Y por eso entonces cuando llega una prueba es donde todo se le derrumba, porque no edificó sobre algo sólido, de un seguimiento sólido a Jesús, sino algo fanatizado. También es importante entonces que nosotros tengamos muy bien claro que renunciar a los bienes para ser discípulo de Jesús no significa nosotros quedar peor del que yo voy a ayudar. No, significa que cuando yo renuncio a los bienes no es que los bote. Renunciar a los bienes significa no poner mi corazón en ellos, sino que ante todo mi atención está puesta en Jesús y sé que esos bienes me van a servir para contribuir al servicio de los demás. Eso es lo importante, esa es la gran diferencia cuando yo sigo a Jesús y sé entender que ese seguimiento de Jesús es claro, es conciso, aunque es exigente, no es esclavizante, no es atropellador. Jesús no atropella a nadie, Jesús no aliena a nadie, como muchas partes en muchos lugares quieren alienar a las personas y hacerles meter que tienen que vender todo y quedar paupérrimos. No, Jesús jamás volvió paupérrimo a nadie. Nadie coaccionó a ninguno. Jamás esclavizó a otra persona. Jesús los hizo libre y los enriqueció con todas las dones y gracias terrenales y celestiales. Nos llena de sabiduría humana, también nos llena de sabiduría espiritual. Jesús vino a enriquecernos, claro, a enriquecer nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida personal, humana. ¿Por qué? Porque nos da la calidad de vida. Precisamente si revisamos los evangelios, Jesús a aquellas personas que tenían dinero los invitó a que compartieran y nunca dice el evangelio que les escaseó. Antes, por el contrario, recibieron más para continuar dando más. ¿Recuerdan aquel pasaje de los talentos? Aquel que le dio 5 y los multiplicó y los puso en cargo de algo grande. Aquel que le dio 2, multiplicó 2. Pero aquel que le dio 1, pero lo enterró creyendo de que iba a producir para otro. Entonces ese se le quitó ese talento y se lo dio a aquel que tenía más. Somos egoístas en pensar que cuando damos, entonces restamos. No, con Jesús, quien da nunca resta, suma, multiplica. Por eso los invito a que consideremos esta oportunidad. Si tú no crees en Jesús, no crees en Dios, ¿cómo tu vida puede ser mejor a través de una autodisciplina? Tenemos que tener disciplina en nuestra vida para alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que revisarlos diariamente. Tenemos que hacer el propósito de compartir estos metas de nuestra existencia con otras personas para que nos ayuden a hacerlas mejor. También otro de los pasos que podemos dar para esta autodisciplina es considerar cuáles son los obstáculos que me oprimen. Y otras cosas que es importante es crear buenos hábitos. Una disciplina ayuda a crear buenos hábitos de trabajo, de estudio o de un deporte, de una dieta, etc. Yo te invito a que uses tu tiempo, tu talento y tus tesoros para compartirlo con aquellos que no lo tienen y así a la vez podamos nosotros contribuir a la generosidad que otros están necesitando. Recordemos que muchas personas por alguna circunstancia andan sin rumbo alguno porque han caído en la droga, en el alcoholismo, en el juego de casinos, etcétera, que han perdido muchas hasta propiedades, hasta sus familias. Aquellos que andan en la prostitución, aquellos que andan en la comercialización de estupefacientes ilícitos. En fin,
tantas otras cosas que podemos nosotros ayudar, no solamente a estas personas en su propósito de vida, sino a aquellas también que ya tienen un propósito de vida, pero que les falta un impulso, por ejemplo, que no pueden estudiar por una falta de una beca, o aquellos que tienen una profesión, pero a lo mejor no saben qué hacer con ella. En Pilgrims of Charity te podemos orientar y tu profesión, tu tiempo, tu talento y tu tesoro tendrá un sentido. Te deseo que recibas muchas bendiciones en esta semana para tu familia, en tu trabajo, para ti mismo, en todo lo que realices. Y de esa forma podemos sentir que la disciplina o que el seguimiento a Jesús vale la pena.